Capítulo 9. Libro de Mateo, versión Reina Valera de 1960. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?». Jesús les dijo: «¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echar vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente». Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: «Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá». Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: «Si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: «Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó
rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este capítulo tiene 37 versos, capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. El autor, Mateo. Y encontramos los sucesos de sanidad divina que está haciendo Jesús y también liberación, como vimos en el capítulo anterior, en el 8. Quiero resaltar la fe de ellos cuando le trajeron un paralítico a Jesús. Fue sanado por la fe de ellos. No por la fe del paralítico, sino por la fe de ellos. La fe de los que lo trajeron. Ellos tuvieron mucha fe. El Señor Jesús lo iba a sanar y pues lo sanó. También vemos en el verso 9 del capítulo 9 que Mateos escribe su libro, que estuvo sentado en el banco de los tributos, cobrando impuestos, y pasó Jesús y le dijo: sígueme. Él obedeció y siguió a Jesús. Voy a resaltar en este capítulo la fe de ellos, la obediencia de Mateo. La fe de ellos está en el verso 2. La obediencia de Mateo de seguirlo está en el verso 9. La exhortación que Jesús hace a los fariseos y a los publicanos, que Él vino a sanar a los enfermos, que vino a salvar las vidas, a llamar al arrepentimiento, y que Él quiere misericordia y no sacrificio. Está en el verso 13. También voy a resaltar la fe de una mujer que estaba con 12 años esclava, la enfermedad de hemorragias, flujo de sangre, dice la Biblia. Y entre la gente se metió porque Jesús se iba a la casa del principal a ver la hija que estaba muerta. Y en ese trayecto viene una mujer por atrás y toca el borde de su manto de Jesús. Y al instante, la hemorragia, el flujo de sangre que lo esclavizaba 12 años, fue sanada. El verso 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Ella buscaba salvación de su alma.
y juntamente con la salvación de su alma vino la sanidad divina. Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue salvada, fue sanada. También voy a resaltar los ciegos como claman. Está en el verso 27. «Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros». Clamaron a él. Y Jesús, en el verso 28, cuando ellos ya estaban con él y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Conforme a vuestra fe os será hecho». Ahora es la fe de ellos. Ellos tuvieron fe. Ellos creyeron que Jesús sí podía sanarlos de la ceguera. Mateo escribe para que la fe de aquellos que lo siguen o lo seguimos crezca, se fortalezca. Para que aquellos que quieren seguirlo a Jesús aprendan a creer, a confiar que Él es el único que salva, perdona pecados, llama al arrepentimiento. Juntamente con la salvación del alma, también da sanidad divina. Y este mudo endemoniado que lo trajeron, le trajeron, está en el verso 32, un mudo endemoniado. Jesús también lo sanó, lo liberó, lo salvó. Y el mudo comenzó a hablar. Y Mateo sigue escribiendo este capítulo, esta porción, enfatizando cómo Jesús recorría, caminaba por ciudades, muchas ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de los judíos, predicando el evangelio, que es las buenas noticias de su reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Pero también pone el sentir de Dios. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay mucha gente, hay multitudes que andan dispersas y no hay quien los atienda. En el 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: «A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos». A la verdad hay mucha gente, hay multitudes, pero hay pocas personas, obreros, seguidores de Cristo, dispuestas a ir por ellos. Isaac Merino, mi hijo, compuso una canción que ganó a nivel nacional y en la letra dice: «¿Quién irá?». Es una composición donde nos llama a la reflexión, donde nos motiva qué es lo que estamos haciendo como seguidores de Cristo. Muy fuerte, pero es hermosa la letra
desafiante, porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Lugares, personas que necesitan el mensaje de salvación. Resaltamos enseñanzas para tu vida y para mi vida. Oportuno en este momento. La palabra de Dios es eficaz. Es para ahora y para mañana. Fue ayer, fue hoy y fuera mañana. Este escrito no pasa de moda. La inspiración de Dios no pasa de moda. Mateo enfatiza que Jesús tiene poder, el único poder para perdonar pecados, para salvar el alma, para redimir, para sanar, para liberar. En el verso 5, porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, pero para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Por la fe de ellos. Pero Jesús tiene poder para perdonar pecados. Hoy y siempre, todos nuestros pecados, todos los días pecamos. El pensamiento, los sentimientos, nuestras actitudes, muchas son negativas. Pero Jesús perdona y restaura y nos ayuda a seguir adelante. La fe de ellos, la fe de la mujer con flujo de sangre, 12 años esclava, que tocó el borde de Jesús, su fe de ella. La fe de esos ciegos, conforme a tu fe será hecho, le dijo Jesús, la fe de esos ciegos. La fe de los que trajeron al mudo endemoniado, y el mudo fue liberado y sanado, salvado. La fe de ellos, la fe de los ciegos, ellos mismos, la fe de la mujer, 12 años esclava de hemorragias, flujo de sangre, dice. Y también que Jesús no estaba en un solo lugar, sino que caminaba aldeas, ciudades, entraba a la sinagoga de los judíos y ahí les enseñaba. Caminaba predicando, caminaba enseñando, caminaba sanando a los enfermos y toda dolencia. Pero muestra preocupación el escritor, que hay mucha gente, hay multitudes y que hay escasez de obreros que vayan por ellos. En el verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Yo le dije al Señor Jesús en el año 86, cuando consagré mi vida por primera vez, aquí estoy, quiero seguirte y quiero hablar de ti, donde tú lo digas,
a quien tú quieras. Y durante todos estos años me ha llevado por muchos lugares, muchos pueblos, y me daba amor para poder hablar. Ahora, por la epidemia COVID-19, que tengo que estar cuidándome, estoy aislada, pero estoy usando medios de comunicación, redes sociales, para hablarte de Jesucristo. Jesucristo es el mismo. Él perdona pecados. Él pone fe en nosotros. Él está llamando para seguirlo. Él ha venido a salvar, a sanar, a restaurar, a liberar. Y está también buscando obreros, dice, siervos, seguidores fieles a Él, para seguir predicando su palabra, su nombre.